Buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión académica del día de hoy titulada COVID en enfermedades alérgicas. Agradezco la asesoría de la doctora en medicina Cindy Elizabeth Delira Quesada y mi nombre es Ana. Soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. Eh, Como introducción, el brote de la enfermedad de coronavirus 2019 o COVID-19 comenzó en la provincia de Hubei, en República Popular China, y los primeros informes datan de finales del 2019. Eh, la mayoría recordamos que fue como en ese fin de año del 2019, casi todos estábamos con las familias y ya se empezaban a escuchar noticias de cómo estaba China, y prácticamente desde del 2019 a febrero del 2020, China soportaba la gran carga de la enfermedad y llegamos a considerar el resto del mundo que probablemente era un virus que iba a quedarse pues en ese lugar. Sin embargo, la epidemia se extendió a otros países. El 30 de enero pues se transmitió, se reconoció que esto era una emergencia sanitaria y conforme fueron aumentando los casos, pues la OMS lo declaró como una situación de pandemia. En México, el primer caso se documentó el 27 de febrero del 2020 y prácticamente del 2019 al 2022 es cuando esta enfermedad pues tiene su mayor repunte y sus mayores tasas de letalidad, incidencia y prevalencia. Hasta el 2022, que fue pues como quien dice el corte que se hizo por la elevada tasa de mortalidad, México ocupaba el séptimo lugar en el mundo. En ese entonces se reportaban un total de 329,652 muertes y 7,046,220 casos reportados, lo cual equivale a un 4,68 de tasa de letalidad. Esto fue, como les menciono, al 8 de septiembre del 2022. La incidencia de COVID es de un 41% y más o menos la edad es de 37 años, más o menos. Se han reportado un poquito más de casos en hombres, un 51%, y mujeres 49%, pero prácticamente pues es muy similar. A mediados de julio del 2020, el número de casos de COVID ya superó los 16 millones en todo el mundo, con más de 650,000 muertes, o sea, fue pues, un avance exponencial bastante importante. En ese entonces, bueno, hablando de nuestro campo que a nosotros nos interesa, que es la alergología, pues en todas las especialidades, cada quien empezaron a ver de qué forma se estaba afectando, ¿no?, su campo. En el caso de la alergología, pues empezaron a juntar las principales asociaciones que ya conocemos, la UAO, SLAI, ACAI, AAI, y como no había ni gestión en la inmunoterapia, ni sabían qué iban a hacer con las consultas, ni cómo dar seguimiento a los pacientes, pues tenían que unificar criterios a nivel mundial. Entonces, se empezaron a hacer algunas publicaciones, recomendaciones, documentos, empezaron a emitir cartas para pues tratar de orientar a los alergólogos o preguntarles qué estaban haciendo, porque pues fue una situación imprevista que a todos nos agarró pues sin información como tal. Entonces, en ese entonces, estas asociaciones decidieron hacer una encuesta en inglés para llegar a la comunidad alérgica en todo el mundo. Utilizaron Google Docs y pues esto sirvió para ver qué opinaba la comunidad de alergólogos respecto a lo que estaba sucediendo con el COVID. Se recopilaron datos de 635 participantes, o sea, alergólogos de todo el mundo. 78 países fueron los que participaron y fueron 24 preguntas las que abarcó esta encuesta. Los principales rubros que se evaluaron fueron si los pacientes cubrían los datos demográficos, si estaban relacionados con la práctica clínica durante este periodo, si había datos relacionados con el manejo de pacientes alérgicos, incluido la inmunoterapia y los biológicos, y también si tenían estos médicos datos de morbilidad y mortalidad de sus pacientes. Se hizo un consenso como tal de todo, y de las cosas pues más importantes, no reporté todo la de la encuesta, pero de las cosas que se me hicieron más relevantes fue que pues hubo algunas variaciones. Número uno, pues obviamente los pacientes dejaron de acudir a sus consultas y se empezó a ver que el 26% de los médicos continuó atendiendo pacientes con frecuencias, así sí bajó bastante. Algunos médicos, perdón, utilizaron la telemedicina, que fue el 26,9%,
25.9 decidió solo ver emergencias o casos específicos de inmunoterapia o agentes biológicos. Y pues el uso de telemedicina se observó que fue más frecuente en Norteamérica y menor en Asia-Pacífico, en un 28.3%. Y en esta gráfica, pues en color naranja podemos observar que la Unión Europea, de todos los países que utilizaron la telemedicina, fue como que los que la supieron utilizar de una forma más benéfica para el paciente. Y podemos ver en azul que fue extremadamente efectivo lo de la telemedicina, y podemos ver que en la Unión Europea pues también se reporta como que fue bastante útil. Entonces, pues hasta aquí se daban cuenta ellos que una estrategia buena era la telemedicina. Sin embargo, al ser consultados los alergólogos sobre los datos epidemiológicos de pacientes, la mayoría de los médicos pues refirieron no tener datos. La mayoría atendía a sus pacientes, pero no se daban a la tarea de preguntar si habían tenido COVID, si no habían tenido, cómo les ha ido con la vacuna. Entonces había como que mucho sesgo de información respecto a esto. Según la mayoría de los encuestados, de los médicos alergólogos, los pacientes alérgicos no tenían riesgo de contraer COVID, era lo que se pensaba en ese entonces, ni de desarrollar manifestaciones graves. 36.1% de los participantes coincidieron en que los pacientes asmáticos tenían riesgo de desarrollar síndrome respiratorio agudo severo, y cuando se les preguntaba a los médicos sobre el impacto de los agentes antialérgicos, o por ejemplo los biológicos en la prevalencia de COVID, la mayoría de los médicos decía que no sabía o que no tenía datos al respecto. Y el 62.4% de los participantes encontró que el tratamiento de alergia no tenía ningún impacto con el COVID. Para comenzar como tal de lleno con este tema, pues el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que se nombra como SARS-CoV-2, es un virus que pertenece a la familia Coronaviridae y de la subfamilia Coronavirinae. Este es causante del síndrome respiratorio agudo severo, que también se le conoce como COVID-19, como menciona que fue notificado a finales del 2019 como un nuevo beta coronavirus. Dentro de las teorías o hipótesis que hay es que esto se originó en un mercado de mariscos en Hubei, que es una provincia de Wuhan, China. Ahí es donde se cree que fue el caso cero, como quien dice. Dentro de la estructura del SARS-CoV-2 se ha observado que comparte un 96.2% de homología de secuencia con el coronavirus del murciélago. Se cree que este virus ha sido introducido en humanos por algún animal. Hay muchas teorías también, dentro de las que más resaltan es también lo del pangolín, del animal, y pues también se ve ahí cosas del murciélago. Y pues los coronavirus como tal causan enfermedades en humanos y animales. Ya desde hace muchos años se han reportado varios tipos de coronavirus. Dentro de los más importantes está el SARS-CoV, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que podemos ver que hay otros tipos de animales. En común en todos se ve el murciélago. El SARS-CoV-2, que puede afectar tanto el tracto respiratorio inferior y causar neumonía. Y también hay uno que se ha observado más en el Medio Oriente, que es el MERS-CoV. También se asocia con dromedarios o camellos como animales intermediarios para la transmisión. Y el virus de COVID se transmite por gotitas respiratorias y aerosoles de persona a persona. Y se ha también manejado una teoría de que puede ser también vía fecal oral, pero todavía esto no está al 100% determinado. Bueno, pues esta es una imagen de Teodoros Adhanom Ghebreyesus, que él fue actualmente también el director de la OMS, y él fue el que, pues, por consenso de otras personas, decidieron darle el nombre de COVID-19 a este virus. Y pues también empezaron a ver que había formas de COVID leve o moderado o grave de acuerdo a la sintomatología que estos pacientes presentaban. Por ejemplo, en casos de COVID leve, los síntomas que ya pues hemos conocido, febrícula, fiebre o alzas térmicas, tos seca, malestar general, mialgias, anosmia, ageusia. Algunos pacientes pueden tener incluso síntomas gastrointestinales como anorexia, náuseas, vómitos y diarrea. Y los casos graves también, pues se ha observado que se presentan principalmente en pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, desde obesidad, hipertensión, diabetes. Y para
poder nosotros conocer cuál es el blanco de este virus, pues necesitamos saber que hay determinados órganos en nuestro sistema que tienen receptores de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, que es el receptor que es al que este virus se une para causar destrucción celular. Y todos estos son los órganos donde tenemos principalmente la manifestación de estos receptores, por ende son los más afectados. Los pulmones, el endotelio, el sistema nervioso, en el sistema digestivo y en los riñones, específicamente en los podocitos también, es donde están estos receptores presentes y pues por ende son los órganos más afectados. Como su estructura general, pues hay 4 tipos. Hay unas también literaturas que mencionan un poquito más de tipos, pero estos son los principales de los géneros de coronavirus. Alfa, coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. De estos, el coronavirus pertenece al beta coronavirus, es lo que tenemos que saber. Y pues el nombre de coronavirus se le da por la forma que tiene este virus como una corona radiada que podemos ver en la imagen, que esto se percibe al momento de verlo en el microscopio electrónico. Como importancia de su estructura, pues saber que tiene una medida más o menos de 80 a 160 nanómetros de diámetro, tiene una capa lipídica, bicapa lipídica, y tiene en su estructura interna también ARN, que es monocatenario, que esto es importante pues para la replicación del virus. Y como estructura general, pues tiene bastantes proteínas en su estructura, las voy a mencionar brevemente, pero de las cuales tenemos que saber mayor importancia es la N y la S, porque pues juegan un papel crucial para el momento de generar la virulencia o entrar a la célula del huésped. La glucoproteína S por espiga, es una proteína de fusión y la podemos ver aquí representada. Esta ayuda a que el virus se una a la célula del huésped. Esa está de aquí en amarillo. Y luego tenemos la proteína E de envoltura y E de ensamblaje también. Entonces ayuda a que el virus se pueda liberar. Y la proteína M de membrana, esta es la proteína más abundante y es la que se dice que le da forma al virus. La N, que es la de forma la cápside, y la estructura viral completa, que es la que está aquí adentro. Y por último, la hemaglutinina esterasa, que es esta de aquí. Esta proteína va a ayudar a mejorar la entrada de células por medio de la proteína S y la propagación también del virus a través de la mucosa. Entonces, como más importantes, la N, que es la de nucleocápside, que es donde está el material genético, y la S, que es la de la espiga, que va a ayudar, que es una proteína de fusión, a que el virus pueda entrar. Entonces, si no están estas dos, pues prácticamente no hay virulencia, entonces son las más importantes. Y pues el primer paso en la infección, pues necesitamos que el virus se una a una célula huésped a través de su receptor objetivo. Y ¿cuáles son sus principales células epiteliales que ataca? Como mencioné, los órganos que tienen los receptores de enzima convertidora de angiotensina, pues son las células epiteliales de las vías respiratorias, alveolares, células endoteliales vasculares, también los macrófagos del pulmón, que pues es del órgano que hemos visto que se ve principalmente afectado, generando pues neumonías y en algunos casos pues llegar hasta ser fatal. El virus se une a los receptores del huésped, entra a las células mediante endocitosis o fusión de membranas. Y esto es importante, se requiere una serimproteasa celular para procesar adecuadamente la proteína S. Aquí vemos cómo el virus llega a su célula diana o S. Aquí estamos viendo que la proteína S tiene 2 subunidades que más adelante voy a mencionar, S1 y S2. Se une al receptor convertidor de angiotensina 2 y es aquí donde empieza la internalización y la replicación viral, pero se necesita esta serimproteasa para que pueda procesarse adecuadamente el anclaje de la proteína S. Si no existe esta serimproteasa, tampoco se puede llevar a cabo el anclaje. Entonces, tanto el receptor de enzima convertidora de angiotensina como la serimproteasa son 2 moléculas bastante cruciales o importantes para que se pueda llevar a cabo pues, el virus atacar a la célula huésped. Y pues aquí un poquito más específico, tenemos aquí el receptor de enzima convertidora de angiotensina, tenemos la célula diana, vamos a tener aquí el SARS-CoV, que es todo el virus, y tenemos las proteínas S1 y S2. Aquí se necesita que esta proteína S1 y S2 se corte para que se pueda anclar de una forma correcta. Aquí vamos viendo cómo una vez
que se corta S1 y se activa el S2, ahora sí se empieza a hacer una fusión de membranas y se empieza a introducir el virus. Una vez que pasa esto, pues ya el nuevo ARN, el material genético, entra al retículo endoplásmico. Ya que pasa esto, se encierra en la membrana del retículo endoplásmico, se transporta al aparato de Golgi, se van formando vacuolas, esto se va al espacio extracelular por medio de exocitosis, y ya que se forman las nuevas partículas, pues ya son nuevos virus que están listos para ir a atacar a otra célula diana. Y prácticamente este es el mecanismo. Vemos la importancia de la proteína S y del receptor de enzima convertidora angiotensina. Viendo, una vez ya que entra el virus, ya que empieza el material genético a replicarse, ¿qué es lo que empieza a pasar a nivel molecular o a nivel celular? ¿Qué es lo que a nosotros nos empieza a generar daño o sintomatología? Pues ya una vez que está el virus establecido, induce lesiones y muerte de células y tejidos, y esto genera una producción de inflamación local, con aumento de secreción de citocinas proinflamatorias y quimiosinas. Las más importantes son la interleucina 1, la 6 y la 8. También juegan papel importante el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la proteína 10 inducida por el interferón gamma, o el ligando de quimiosina 10 y la proteína quinasa, de ayudante de monocitos. Estas estructuras son los protagonistas o los que generan esa cascada inflamatoria en COVID. Hay más, pero estas son las más importantes, y juntas pues desdoblan una respuesta de TH1. Recordemos que en alergia es TH2. Entonces, prácticamente otro camino que ahorita vamos a ver en qué momento pues estos también se cruzan. Y la infiltración incontrolada de células inflamatorias es lo que nos produce daño en el pulmón a través de secreción excesiva de proteasas y especies reactivas de oxígeno, que todo esto va a actuar en forma conjunta pues para tratar de defendernos del virus. Y voy a mencionar cómo el COVID se va manifestando en cada una de las enfermedades alérgicas, o qué papel hasta el momento ha tenido en cada una de estas enfermedades. Empezando por la asociación que hay entre COVID y asma. Históricamente el asma pues ha sido calificado como una enfermedad inflamatoria crónica. Hasta ese punto, cuando empieza todo esto, pues se consideraba que pacientes con asma tenían una mayor susceptibilidad de contraer COVID o de ser una causa de condicionar un daño pulmonar grave. Sin embargo, a lo largo de la pandemia se estableció que tanto la mortalidad como el índice de severidad de estos pacientes no rebasó ni diferenció estadísticas significativas con pacientes que no tenían asma. Entonces, ahí en ese punto pues se desmintió que tener asma fuera como un factor predisponente o que nos agravara esta enfermedad. A nivel mundial, pues estadística de nuestro país como tal de esto no hay mucha, ni a nivel mundial, pero dentro de los datos que se reportan, se menciona una incidencia variable de SARS-CoV-2 en pacientes asmáticos en Corea de 5.6% hasta 11% en los Estados Unidos de Norteamérica. Como mencioné, no se ha observado diferencia en la gravedad y mortalidad en pacientes asmáticos, y no se cuenta con registros suficientes como tal a nivel mundial. Y pues se me hizo bastante interesante porque pues habla de nuestro país y menciona pues la incidencia de asma de 2018 a 2022 en diferentes estados de México. Y hay un comportamiento bastante importante, no solo de asma, sino yo creo que de muchas enfermedades, como durante la pandemia vemos cómo bajó el contagio por el hecho de haber estado pues la mayoría en casa, que se evitaban pues las aglomeraciones de personas, todo esto que impacto tuvo. Y aquí vemos como en lo que está en morado, pues es incidencia hablando de más de 500 por cada 100,000, perdón, más de 300 a 500 por cada 100,000. Lo que está en rojo es de los estados que tenían más incidencia, en este caso Tamaulipas. Podemos ver que en 2018 y 2019 la incidencia de asma fue de 193.4 y 201.23 por cada 100,000 habitantes. Vemos como en el norte del país y un poquito en el sur es donde en el 2018 había más incidencia de
de pacientes con asma. Conforme van pasando los años y la pandemia pues va entrando cada vez más fuerte, se va viendo cómo va disminuyendo la incidencia y prevalencia de asma en nuestro país. Veíamos 193.14 y cómo en el 2020 baja la incidencia a 99.9, siendo pues Tamaulipas encabezando la lista y también Sonora y Sinaloa con un poco de casos. Ya acá solamente Tamaulipas. Entonces, vemos cómo, irónicamente, pero hubo disminución de incidencia y prevalencia de asma. Y aquí viéndolo en otro tipo de gráfica, se evaluaron estos 5 principales estados: México, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas. Y podemos ver, bueno, hay algunos picos. Por ejemplo, aquí vemos cómo cuando empezó esto fue en el año 2019 y se evaluó cada una de las semanas del año durante 4 años. Y vemos cómo cuando empezaron las vacaciones, por ejemplo, de Navidad y todo, y de Pascua, podemos ver cómo hubo una disminución de casos de asma. Cuando luego regresan los alumnos a la escuela hay un repunte, empiezan a salir de vacaciones, vacaciones de verano, empieza a bajar y luego regresan y hay un repunte. Y como en este tiempo que fue la cuarentena y todo, como pues los casos de asma y COVID pues estuvieron bajos, regresan a la escuela, hay otro repunte y así sucesivamente. Entonces, pues prácticamente la importancia del aislamiento también jugó un papel importante con esto. Y pues sabemos que el asma es una enfermedad pulmonar asociada a mecanismos anormales en la reparación de las vías respiratorias con cambios inflamatorios y también remodelación. Y la mayoría de los pacientes pues tienen una respuesta inmunitaria tipo TH2 y hemos visto pues que presenta una manifestación de interleucinas 4, 5 y 13. Y como sabemos también, pues las infecciones virales son un papel desencadenante como factor en nuestros pacientes con asma. Y pues las características distintivas del asma, pues es que hay una producción también aumentada de eosinófilos, la inflamación tipo TH2, todo esto pues se ha visto que promueve el aclaramiento viral e induce la inmunidad antiviral, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Los eosinófilos pues sabemos que son células proinflamatorias y funcionan como células reguladoras implicadas en la inmunidad protectora, incluida la respuesta antiviral. Y de asma lo que tenemos que saber asociado a COVID es que hay unas interleucinas que son vías de entrada del SARS-CoV, que por ejemplo la 4, 13 y 19, ahorita lo vamos a ver en un esquema, cómo antagonizan o evitan que haya una entrada del virus adecuada porque tienen una inhibición a nivel del receptor de enzima convertidora de angiotensina y también evitan que haya una expresión del receptor de serin proteasa. Entonces, hasta aquí pues se ve que las interleucinas de asma también ayudan a disminuir la entrada del SARS-CoV-2. Y pues por este motivo se ha visto que la expresión del receptor en pacientes con asma está disminuido. Y este esquema bastante interesante es una comparación de la patogénesis en la infección grave por SARS-CoV-2 en individuos no alérgicos y alérgicos. Y aquí podemos ver cómo el momento en el que entra el virus, lo vemos aquí, y infecta la célula, en este momento, pues empieza a producir una serie de cascadas de sustancias proinflamatorias. Vemos que las células natural killer son de las primeras en actuar. Cuando las células natural killer reconocen pues que hay un material extraño, empieza a activar el interferón gamma. Una vez que se activa el interferón gamma, tiene una función antiviral, que aquí lo vamos a ver. El interferón gamma nos ayuda a disminuir la replicación del virus, pero una vez que también se activa el interferón gamma, empieza a activar macrófagos, y este tipo de macrófagos también activan interleucinas proinflamatorias. Entonces, hay dos vías, los macrófagos que apenas se están formando, y ya cuando se diferencian, estos producen interleucina 15, 6, 10 y 8, y como veíamos hace un momento que interleucina 1, 6, 8 son de las más importantes en esta cascada de COVID, en pacientes que se van complicando, que tienen
comorbilidades y todo, se ha observado que también interleucina 8 juega un papel bastante importante y se empiezan a producir neutrófilos, se producen los NETs y esto favorece también mayor riesgo de trombosis. También hay otro camino, el interferón gamma, a su vez, también disminuye la expresión de receptores de enzima convertidora de angiotensina. Perdón, en este caso, aumenta la expresión de receptores de enzima convertidora de angiotensina e inhibe la replicación del virus. Por otra parte, también los macrófagos aumentan la producción de estas interleucinas que también son proinflamatorias, la 18, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1B. Entonces, como conclusión de esta parte en pacientes no alérgicos, aquí el interferón gamma inhibe la replicación viral y el interferón gamma aumenta la expresión del receptor angiotensina. Entonces, hasta aquí un paciente no alérgico tiene más riesgo de tener COVID porque tiene una expresión aumentada del receptor del mismo virus. Caso contrario, en pacientes alérgicos, viene el virus, infecta la célula, viene el mismo mecanismo, se activa la célula natural killer, activa interferón gamma. Al mismo tiempo que en pacientes no alérgicos, de la misma forma, el interferón gamma también evita la replicación viral. Pero como estamos hablando de un paciente que es alérgico, a diferencia de tener una respuesta TH1, tiene una respuesta TH2. Entonces aquí las interleucinas que se manifiestan no son las mismas que habíamos visto acá. Proinflamatorias, aquí estamos viendo que son 4, 5 y 13, que son las que participan en la respuesta TH2. Estas interleucinas, vemos por ejemplo que la interleucina 13 juega un papel importante en disminuir o en bloquear la expresión de la enzima convertidora, del receptor de enzima convertidora de angiotensina. Entonces es por eso que se menciona que un paciente alérgico puede tener menos riesgo de presentar infección por virus COVID-19 por la participación de tipo de respuesta TH2. También vemos cómo la interleucina 4 inhibe a la respuesta TH1. Y pues a grandes rasgos es esa la fisiopatología, la diferencia entre un paciente alérgico y no alérgico con COVID. Otro de los aspectos que se evaluó en tiempos de pandemia fue si era viable hacer a los pacientes espirometría, dado como habíamos comentado que la vía de transmisión pues eran las gotitas respiratorias, fue algo que se evaluó bastante importante. Y en un hospital en Madrid se realizó un estudio con 132 pacientes, 19 de ellos también tenían diagnóstico de COVID. Se le realizó la espirometría pre y post-COVID y se encontró que había un mejor puntaje en la prueba de control de asma en ACT y no hubo diferencias en la prueba de función pulmonar. Entonces aquí lo que ellos querían ver era qué tanta afección pulmonar había en pacientes con asma con COVID y sin COVID. Y hasta ese momento pues se dieron cuenta que les llamó la atención que haya mejorado los valores del ACT, pero la conclusión que ellos llegaron fue que estos pacientes probablemente estuvieron pues con mejor control de su tratamiento, por miedo a las exacerbaciones y pues todo paciente en tiempos de pandemia con alguna comorbilidad pues tuvo un poco más de miedo y se cuidó un poco más para evitar. No se sabía si el asma iba a ser un factor de riesgo o protector, entonces pues los pacientes se protegieron en este estudio. Y se reporta que la espirometría debe de realizarse solamente en condiciones especiales y por el riesgo que conlleva su elaboración por el personal de salud. Entonces, sí estaban muy limitados estos estudios y pues los médicos traían su equipo bastante de seguridad para poder hacer estos estudios. Se dejaban para casos muy especiales. Y ¿qué es lo que se menciona de pacientes con asma y COVID? Bueno, en ese entonces había muchas teorías de seguir usando los inhaladores, el nebulizador, si se continuaba con el tratamiento, si se suspendía, si tenían tratamiento biológico, si había que suspenderlo, etcétera. Había muchas dudas respecto a eso. Y pues de los puntos claves que se han establecido es que el adecuado control de asma pues es fundamental para disminuir las complicaciones y que entre menor control de la enfermedad haya, pues más complicaciones van a presentar estos pacientes. Por ende, pues deben de continuar con su tratamiento. El manejo de la infección, pues debe ser igual
al de un paciente que no presenta asma. Y de las modificaciones o sugerencias que hubo es que los pacientes que tuvieran tratamiento con medicamentos con dispositivos de nebulizador, era mejor utilizar inhaladores por el riesgo que había de dispersión del virus al momento de estar aplicándoselo con los nebulizadores para evitar la formación de aerosoles. Y también se estableció que era prudente limitar el uso de la flujometría expiratoria máxima, porque también al momento de estarlo realizando, pues podía haber dispersión de partículas de virus. Entonces, también esto, al igual que la espirometría, se limitó a espacios ventilados por personal con más experiencia. Y pues de los tratamientos que ya sabemos que existen, que están aprobados para el asma, pues se menciona que deben mantenerse ininterrumpidamente los glucocorticoides inhalados, sistémicos, broncodilatadores de acción prolongada y los agentes biológicos. Y las guías internacionales establecen que se debe de iniciar glucocorticoide sistémico como lo hacemos actualmente en el caso de una exacerbación de asma. Sin embargo, también se menciona que no hay una reducción significativa en el riesgo de contraer SARS-CoV-2 si uso glucocorticoide sistémico o si no uso. Eso es lo que mencionan las guías internacionales, pero se hizo en ese tiempo también un estudio, eran 50 pacientes de 50 años o más con COVID, y en estos pacientes vieron que el uso de corticosteroides inhalados en pacientes con asma se asoció con una menor mortalidad en comparación con pacientes sin una condición respiratoria subyacente. Hay muchos controversias en todo este tipo de temas, pero para fines de guía o de lo que nosotros pues necesitamos saber, es que hasta el momento no se ha demostrado que los glucocorticoides aumenten o disminuyan el riesgo de contraer COVID. Y como puntos finales del tratamiento en el asma, pues los agentes biológicos, ya sea cualquier biológico, omalizumab, benralizumab, dupilumab, que son los que se usan en el asma, no se consideran como inmunosupresores. Entonces, pacientes que estén con tratamiento biológico pueden continuar con su tratamiento sin ningún problema. No hay pruebas de que los glucocorticoides inhalados orales o biológicos tengan un efecto deleterio o malo para el curso de COVID. Simplemente pues tienen que estar bien indicados y con eso es suficiente para que el paciente continúe tomándolos. Las personas con asma no tienen mayor riesgo de contraer COVID y las personas con asma bien controlada no tienen un mayor riesgo de mortalidad o de complicaciones de COVID. Y el riesgo de muerte por COVID-19, eso sí se menciona, que aumentó en personas que recientemente necesitaron corticoides orales para su asma y en pacientes hospitalizados con asma grave. Entonces, pacientes con un asma descontrolada o algo, sí se vio que había pues mayor afección y complicaciones por COVID. Cambiando ahora de tema, ahora viendo el impacto que COVID-19 tuvo o tiene en pacientes con dermatitis atópica. Como estadística de epidemiología en general, pues la dermatitis atópica es una enfermedad crónica de la piel que afecta hasta un 20% aproximadamente de los niños y un 10% de los adultos. Se ha visto que tanto factores como estrés, contaminación, elementos atmosféricos pueden afectar la prevalencia y la gravedad de la enfermedad. Y pues todo esto se resume en que hay una sobreexpresión de respuesta tipo TH2. Y viendo algunas de las cuestiones que sucedieron en pandemia, que ahorita pues hay algunas que todavía conservamos, pero ya hay algunas que no están tan frecuentes. Por ejemplo, se vio en este tiempo, que fue 2019-2021 aproximadamente, cómo los pacientes con dermatitis atópica se vieron también más afectados por el hecho de que había que estarse lavando y desinfectando las manos en repetidas ocasiones. Esto pues genera que haya una mayor disrupción de la barrera cutánea y por ende eczema en las manos y pues exacerbación o brotes. También el hecho de que estuvimos pues confinados determinado tiempo, pues también aumentó la ansiedad, gusto por comida chatarra, aumento de consumo de grasas y todo esto
pues también generó que hubiera una reducción de actividad física y se aumentó el fenotipo TH2. Y el hecho de haber estado confinados en casa, como sabemos, también pues hay determinados contaminantes intramuros y también estar expuesto a gases de estufa, en el caso de invierno, monóxido, dióxido de carbono, todo eso también se vio que afectó la barrera cutánea de estos pacientes por estar tanto tiempo en casa. No se diga de los efectos psicológicos, como sabemos que estrés, ansiedad, todo esto juega un papel bastante importante en dermatitis atópica, pues fueron situaciones que durante la pandemia estuvieron bastante latentes. Entonces, esto pues generó también que hubiera una exacerbación de brotes de los pacientes. Y se menciona también que pues el hecho de que los pacientes hubieran estado en confinamiento, hubo una menor exposición a la luz solar, hubo disminución también en los valores de vitamina D de estos pacientes y esto también generó una inflamación de la piel, una dermatitis atópica. Y pues muchos pacientes dejaron de llevar seguimiento con sus médicos, no se aplicaron adecuadamente sus medicamentos, no se diga de los biológicos, entonces pues todo esto generó también que hubiera brotes de dermatitis atópica. Y respecto al tratamiento de dermatitis atópica, pues se menciona que si los pacientes necesitan terapia biológica, eh, mientras no tengan en ese momento el virus, pues sí es importante no suspenderle su tratamiento biológico. Y en estos pacientes sí se vio que, pues, como el biológico también genera cierta inmunosupresión, pues sí pueden presentar brote en ese momento, más riesgo de presentar COVID al estar con el biológico. Pero si no hay síntomas de COVID, hay que continuarlo. Y pues este fue un estudio en el cual se obtuvieron datos de 100 pacientes de dermatitis atópica del 2016 al 2019. Y de 100 pacientes, 43 eran varones y 57 mujeres. De estos pacientes, la edad media más o menos era 42 más o menos 14 años. Experimentaron brote durante COVID y se vio que la exacerbación de la dermatitis pues tenía relación con la dosis de tratamiento, con que tenían un largo historial de dermatitis atópica, que ya tenían mucho con el eczema, el aislamiento, la frecuencia de lavado de manos, la desinfección de manos, la puntuación POEM, todo esto pues fueron los factores que más se relacionaron. Y se encontró también que los pacientes que tenían un score más alto o una DA de moderada a grave presentaron mayor ansiedad que aquellos que tenían una DA leve. Entonces, pues esto también confirma lo que habíamos mencionado de los factores psicológicos. Viendo ahora otro aspecto, otro tema, la inmunoterapia y COVID, cómo se asocia. Bueno, la inmunoterapia con alérgenos restablece la producción de interferón alfa. Esto ya es otro aspecto distinto de lo que hemos visto. Esto a nivel de las células dendríticas, que es crucial la producción de células dendríticas cuando hablamos de la inmunidad innata. Y la exposición a altas dosis de alérgeno, pues hace que las células dendríticas pues tengan mayor actuación, mayor presentación en el sistema inmune, y esto genera que haya una producción de interleucinas que se producen cuando estamos nosotros sometidos a un tratamiento de inmunoterapia, que es la 12, la 27 y la interleucina 10. Estas interleucinas son antiinflamatorias, a diferencia de las que habíamos visto la 1, la 6 y la 8 en COVID, que eran proinflamatorias. Entonces, cuando un paciente está con inmunoterapia, estas son las interleucinas que produce. Las células T maduran en linfocitos TH1 o T reguladoras en lugar de linfocitos TH2 porque estamos pues evitando que el paciente tenga una respuesta de tipo alérgica. Y en estos pacientes, cuando están sometidos a inmunoterapia, los linfocitos T y B reguladores, como mencioné, aumentan la producción de interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta, que ahorita lo voy a mencionar en un esquema, y esto mejora la respuesta a las infecciones. Entonces, esta es como de las partes por las que un paciente con inmunoterapia, lejos de ser afectado o verse con riesgo mayor de susceptibilidad a tener COVID, al contrario, se encuentra protegido. Y se menciona también que después de varios meses de que un paciente está recibiendo inmunoterapia, presenta también aumento de interferón gamma, que como habíamos visto en los esquemas pasados, esto proviene de los linfocitos TH1, un aumento en el umbral de activación que activa mastocitos y basófilos, y hay una reducción en la relación de inmunoglobulina E y GG4 específica.
Y como habíamos visto, pues el interferón gamma juega un papel importante en bloquear también la activación de los receptores de enzima convertidora de angiotensina. Entonces, pues esto es lo que hace que también un paciente con inmunoterapia no tenga riesgo de continuar su tratamiento, teniendo o no teniendo pues el COVID. Viéndolo ya de una forma más didáctica, pues podemos ver aquí cómo al momento de nosotros recibir la inmunoterapia, pues tenemos un aumento también de la expresión de células dendríticas. Una vez que las células dendríticas, estas van a inducir la producción de células reguladoras, Treg y Breg. Este tipo de células, a su vez, va a activar, como mencioné, las interleucinas 10 y el factor crecimiento transformante beta. Y esas son interleucinas, como mencioné, antiinflamatorias y generan que haya disminución de las citocinas T2, 4, 5 y 13, que son las de la respuesta alérgica que ya nosotros conocemos. También disminuye la activación de las células efectoras y disminuye la respuesta inflamatoria. Entonces, por ende, también al momento de TH puede generar TH0, puede generar TH1 y el interferón gamma, que esto genera también un aumento de la respuesta viral. Entonces, pues esto es el mecanismo por el cual no hay problema en que un paciente con COVID pueda recibir inmunoterapia. Al contrario, puede resultar incluso hasta beneficiado. Y como puntos clave de cambios en la inmunoterapia, sintetizado como lo mencioné ahorita, hay una restauración de la función de las células dendríticas, disminuye la actividad de los mastocitos, basófilos, eosinófilos y células linfoides innatas tipo 2 y células TH2, aumenta el interferón gamma. Cambiamos de inmunidad tipo TH2 a Treg-Breg y esto también genera pues que haya un aumento de TH1 en lugar de TH2. Aumenta la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta y se cambia la inmunoglobulina E por IgG4 e IgA, que es lo que vemos en los pacientes que reciben inmunoterapia. Y pues se menciona que este tipo de cambio de inmunidad es lo que se ha visto en que haya un efecto positivo en la defensa antiviral de estos pacientes y también que haya un control de las citocinas proinflamatorias como son interleucina 6 e interferón. Y esto pues ayuda a que los pacientes puedan no tener esta cascada y no complicarse con COVID. Y pues como nosotros ya sabemos, la inmunoterapia con alérgenos es la única opción de tratamiento modificador de la enfermedad. Pacientes con enfermedades alérgicas mediadas por IgE. Al inicio, pues la enfermedad por COVID resultó en una mayor incertidumbre respecto a la seguridad de si estos pacientes podían o no continuar con su tratamiento. Y pues en ese entonces la EACI se propuso investigar o analizar y pedir opinión de los alergólogos para recopilar información disponible, ver la tolerabilidad y ver si había necesidad de hacer modificaciones en los esquemas de inmunoterapia en todo el mundo. Entonces, evaluaron tres rubros principales, lo que es la inmunoterapia subcutánea, la sublingual y la sublingual, la inmunoterapia subcutánea y también para venenos de himenópteros. Fueron esos tres tipos de inmunoterapia las que se revisaron, tanto inducción como mantenimiento. Y, por ejemplo, que se hizo desde el 7 de julio del 2020 al 28 de julio, que fueron como un mes más o menos en el que esta encuesta estuvo en línea en SurveyMonkey. Se hizo una recopilación, se juntaron 417 pacientes aproximadamente y se valoró pues en algunos países qué tantos pacientes que no tenían COVID, que estaban en tratamiento de inmunoterapia, se habían como que animado a continuarla o a suspenderla. Y vieron, por ejemplo, que en el tratamiento de inducción, los pacientes, 60% subcutáneos decidieron suspenderla, sublingual el 35%, y para venenos de insectos, 40% también decidió abandonar su tratamiento. Al contrario de, por ejemplo, pacientes que tenían tratamiento con mantenimiento, la mayoría lo continuó, como que les daba más seguridad estar en mantenimiento que en inducción. Y también se vio la tolerabilidad de los pacientes con inmunoterapia que no tenían COVID. Prácticamente de los que sí continuaron el tratamiento, vieron que de inducción o de iniciación, 96% la toleraron bien, sublingual 94% y de mantenimiento, subcutánea 98% y sublingual 96%. Entonces, de los pacientes que continuaron su tratamiento de forma adecuada, no hubo como tal un efecto
como adverso. Y de este lado podemos ver también, aquí es inmunoterapia subcutánea, de aeroalérgenos, subcutánea para venenos de insectos y sublingual. Y vemos cómo en color verde fueron pacientes que decidieron suspender la inmunoterapia, dijeron que hasta que se acabara la pandemia iban a retomarlo. Un 12.38% de subcutánea es para alérgenos, para venenos 7.94 y sublingual 3.17. Y en color rosa fuchsia vemos cómo continuaron un 41% de los de subcutánea para alérgenos el tratamiento, pero hubo ajustes de esquema. En color morado vemos que continuaron el tratamiento sublingual, pero hubo disminución de la dosis. Y los de azul cielo fueron los pacientes que continuaron su tratamiento pese a la pandemia, sin interrupciones. Y pues vemos como en la inmunoterapia sublingual, pues llama la atención que casi todos los pacientes lo continuaron, como que había mayor apego y menor miedo por efectos adversos. Y pues de aquellos encuestados que informaron que la inmunoterapia no se interrumpió, no informaron un aumento significativo de eventos adversos. Por ejemplo, de 14 pacientes que se vieron aquí, en la inmunoterapia subcutánea, únicamente uno reportó un efecto adverso, pero no fue significativo. En la sublingual no se reportaron y en el periodo de inducción subcutánea también solamente uno. Y realmente no fue relevante. Entonces, pues se permitió que los pacientes continuaran su inmunoterapia. Y pues las guías recomiendan que la inmunoterapia puede iniciarse o continuar en pacientes sin síntomas clínicos y sugestivos. En pacientes con diagnósticos de COVID confirmado o con alta sospecha, ahí sí debemos de suspender la inmunoterapia hasta terminado el aislamiento y reiniciar de acuerdo con el contexto clínico individualizado. Y si tenemos algún paciente que tuvo COVID grave, que estuvo hospitalizado, ameritó intubación, etcétera, en estos pacientes sí se sugería que al menos de 1 a 3 meses había que suspender la inmunoterapia. Sin embargo, pues sí, aquí hay controversias porque como acabamos de mencionar, que también por el mecanismo inmunológico no hay riesgos, entonces sí queda la duda de entonces por qué lo suspendo, pero pues todavía esto continúa en investigación. Y estas fueron las sugerencias para ajustes de esquema de administración de inmunoterapia durante la pandemia. Los de inmunoterapia sublingual, no hubo ningún problema, se mencionó que se podía continuar en casa y todo sin suspensión. Y en el caso de la inmunoterapia subcutánea, para evitar que los pacientes tuvieran que estar acudiendo, pues, o desplazarse a los centros de salud o a los hospitales o clínicas donde se aplicaba la inmunoterapia, lo que se decidió fue que podíamos desfasar el tratamiento. Por ejemplo, en el tratamiento, en la fase de incremento de inducción, que lo llamamos nosotros, en vez de estar aplicando la vacuna cada semana, se podía aplicar hasta cada 2 semanas. Y en el caso de mantenimiento, en vez de que fuera cada 15 días, la podíamos desfasar hasta cada 4 semanas. Esto con la intención, pues, de evitar que el paciente estuviera saliendo tanto de casa. Y pues ya en el caso de alergoides, también en la fase de incremento, en vez de cada semana, se aumentó hasta cada 2. Y en la fase de mantenimiento, podíamos tener un margen hasta aplicación de cada 6 semanas. Entonces ahí lo único que se hizo fue aplazar un poquito más los intervalos de aplicación sin problema. Y pasando ahora a otra enfermedad, la rinitis alérgica. ¿Cómo afecta COVID en este caso? Pues sigue siendo muy controvertido. De hecho, de todas las enfermedades, esta es donde hay un poquito más de controversia. No se sabe si es un factor de riesgo independiente o si es un factor protector. Todavía la evidencia es limitada con esto. Hay estudios coreanos que lo mencionan como un riesgo y hay otros estudios que nos dicen que es un factor protector. Vamos a ver por qué. Bueno, en este caso voy a empezar mencionando por qué se considera que tener rinitis alérgica pudiera ser un factor protector. Se ha visto que pacientes con rinitis alérgica tienen menor expresión de receptor de enzima convertidora de angiotensina en la mucosa nasal. Entonces, es por eso que mencionan que un paciente con rinitis puede tener menor riesgo de tener susceptibilidad a la infección. También se menciona que los antihistamínicos de tipo antagonistas de H1 tienen actividad antiviral directa contra el SARS-CoV-2. Entonces, se menciona que participan a nivel de la replicación del virus
y también evitan que haya una activación del receptor de angiotensina. Entonces, menciona que los pacientes que toman antihistamínicos tuvieron un menor riesgo de contraer COVID y que esto también genera que haya reducción de hospitalización en pacientes con rinitis. Y hasta aquí pues se menciona que la rinitis es un factor protector. Sin embargo, hay otro punto de vista u otra teoría pues también con bastante peso, que esto ya es más que nada lo que los coreanos han reportado, que la disfunción de la barrera en pacientes con rinitis alérgica, pues que sabemos que hay pérdida de la diferenciación, hay integridad del epitelio también reducida y las defensas innatas están alteradas. Entonces ellos mencionan que esto genera un daño permanente a la integridad del epitelio y por ende pues también es más fácil que pueda haber entrada del virus a nivel nasal. Y pues que las células dendríticas plasmocitoides, que juegan un papel clave en esto que habíamos visto de la defensa de la infección, conduce también a una expresión reducida de receptores tipo TOL tanto 7 como 9. Esto genera que haya niveles bajos de interferón alfa y esto puede reducir la capacidad de defensa contra el virus. Entonces, ellos dicen que el paciente con rinitis, al tener también disminución de inmunidad, el epitelio nasal dañado, disminución el interferón alfa, son más susceptibles de contraer COVID. Y pues ellos también hacen este estudio donde del 28 de diciembre del 2022 al 13 de enero del 2023, investigaron la asociación de rinitis con la probabilidad de infección de COVID. Se incluyeron 2.068 participantes, de los cuales 1.499 habían sido infectados con SARS-CoV-2. Y aquí ellos encontraron que los pacientes con rinitis alérgica tenían un mayor riesgo de infección por SARS-CoV-2 en comparación de los controles sanos. Asimismo, ellos vieron que los pacientes que tenían síntomas nasales, óticos, faríngeos y de las vías respiratorias inferiores, que tenían rinitis, tenían mayores complicaciones o exacerbaciones de esta sintomatología a comparación de aquellos que no tenían rinitis alérgica. Y también que los síntomas empeoraron posterior a la infección, los síntomas de rinitis. Y viendo ahora urticaria y COVID, bueno, es necesario saber que las manifestaciones cutáneas pues fueron de las características heterogéneas o no tan comunes o esperadas que presentaron pacientes con COVID. Y de las manifestaciones de urticaria, se observó que el sarpullido urticarial fue principalmente generalizado o distribuido en el tronco en estos pacientes. En este caso se hizo una revisión de 30 artículos con un total de 202 pacientes con urticaria asociada a COVID. Se incluyeron pacientes desde 2 meses hasta 84 años, la mayoría eran mujeres. De estos pacientes, 105 tenían un inicio determinado de la enfermedad. El 55% presentó un sarpullido que precedía o coincidía con los síntomas clásicos de COVID. Entonces, empezaron a ver que había asociación de la enfermedad con urticaria. Y al igual que con el asma, pues también sabemos que las infecciones virales pueden exacerbar o generar también brotes ya sea de urticaria aguda o una urticaria crónica, también la pueden desencadenar. Y este es otro artículo donde se reveló que más del 50% de las erupciones urticariales asociadas a COVID se presentan antes o al mismo tiempo que los síntomas clásicos de COVID, por lo cual es importante no olvidar de este síntoma y también sospechar de un paciente que debuta con urticaria, bueno, en ese entonces en la pandemia, pues no teníamos que pasar por alto el diagnóstico de COVID. Y muchas veces se presentaba como un tipo aura antes de que el paciente empezara con síntomas respiratorios, debutaban con sarpullido tipo pues, de urticaria. Y la mayoría de los pacientes con COVID se vio que con antihistamínicos su urticaria se mantenía controlada o no pasaba a mayores. Pero también se empezó a detectar que pues el uso en ese entonces de polifarmacia, cuando se usaba múltiples tratamientos, que la ivermectina, que esto y el otro, entonces también eso se asoció con que pudo haber generado también urticaria por medicamentos. Entonces, pues todavía falta más de investigación, pero no se descarta que también eso haya podido empeorar. Y este es otro reporte en el cual durante 2020 y 2021, pues se introdujeron múltiples vacunas para la pandemia y
En este entonces, pues muy pocos estudios hablaban de la asociación que había con urticaria y vacunas de COVID. Y en este entonces el objetivo fue evaluar qué efecto tenía la vacuna contra COVID y qué tanto afectaba, pues, qué tanto podía generarnos urticaria. Y se incluyeron pacientes con urticaria crónica en la clínica de urticaria que habían recibido cualquier tipo de vacuna durante marzo del 2021 a marzo del 2022. Y hubo dos grupos, unos que eran urticaria inducida por la vacuna, cuando la urticaria se desarrollaba por primera vez al aplicar la vacuna, y urticaria exacerbada por la vacuna. Y de estos 353 pacientes que tenían urticaria crónica, 265 recibieron al menos una dosis de vacuna COVID y de los cuales 12 informaron urticaria exacerbada por la vacuna y 3 pacientes inducida por la vacuna. Entonces, aunque las vacunas contra COVID pueden desencadenar urticaria crónica, realmente no fue algo tan significativo y con el tratamiento antihistamínico puede ceder. Entonces, tampoco fue algo relevante ni como para suspender la vacuna en pacientes con urticaria. Y pues también fue un estudio multicéntrico en el cual la mayoría de los pacientes recibió al menos 2 dosis de la vacuna contra COVID y vieron que solamente un 9% de estos pacientes presentó una exacerbación de su urticaria y pues prácticamente como conclusión en este artículo se llegó a que sí provoca una exacerbación de la enfermedad, pero es un muy pequeño número de pacientes y pues en general es bien tolerada. Y ya para terminar, vacunas COVID y alergias, pues las reacciones alérgicas a las vacunas son raras. Los pacientes con antecedentes de reacciones alérgicas graves a un componente de la vacuna contra COVID, por ejemplo, son dos componentes principales. No es tanto que el paciente genere alergia o anafilaxia como tal al virus atenuado de la vacuna, sino a los conservadores o componentes que estas vacunas tienen. Y son dos los importantes, el polietilenglicol y el politorbato 80. Y debemos de saber qué conservantes tienen las vacunas que utilizamos para poderle ofrecer al paciente otra en caso de que presente alergia a una de estas. Por ejemplo, en el caso de Pfizer o Moderna, pues tienen polietilenglicol y polisorbato 80, las vacunas de AstraZeneca o la Janssen de Johnson Johnson. Entonces, si el paciente presenta alergia a AstraZeneca, pues yo le puedo ofrecer Pfizer o Moderna porque tienen pues otro conservante. Esto es importante saber esta información. Y las personas con alergias a alimentos, veneno de insectos u otros medicamentos pueden recibir las vacunas de forma segura. Es importante, como toda vacuna, monitorear a los pacientes de 15 a 30 minutos después de la vacuna contra COVID. Debemos de tener las mismas precauciones que con el resto de las vacunas, ver si el paciente no ha tenido fiebre, si tiene algún tipo de alergia. Y pues se sugiere que la primera dosis de, por ejemplo, en el caso de pacientes que están con biológico, para asma y vacuna contra COVID, se sugiere que no se administre el mismo día, pero esto es más que nada para, si el paciente presenta algún efecto adverso, pues poder nosotros saber a qué fue la reacción, no porque genera alguna interacción como tal. Y pues tanto la vacuna como de COVID contra influenza se pueden administrar el mismo día, no hay ningún problema con eso. Se recomienda que la inmunoterapia y la vacuna de COVID se separe por un intervalo más o menos de 7 días para reacciones interferentes que pueda haber. Se dice que pacientes que están en inmunoterapia sin problema pueden recibir la vacuna de COVID, no parecen interferir negativamente esto. Y en un análisis que se hizo de 875 sujetos, se mostró que los pacientes que recibieron inmunoterapia y vacuna contra COVID el mismo día no experimentaron reacciones sistémicas. Entonces también eso de esperarnos 7 días, pues es como para mayor seguridad, pero realmente si tuviéramos que aplicarlo el mismo día, pues no hay problema. Y este es un artículo que se realizó aquí en nuestro centro, donde se valoró el impacto psicológico que tenía el COVID en pacientes alérgicos. Y pues se han documentado a lo largo de la historia de interacciones entre las alergias y los trastornos psiquiátricos, incluido la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. En este estudio, pues el objetivo fue ver el impacto psicológico de COVID en pacientes con enfermedades y ver qué tanto riesgo tenían de presentar un estrés postraumático. Fue un estudio transversal. Se utilizaron escalas de grado de síntomas de depresión y de estrés postraumático
Se utilizó el cuestionario de salud del paciente PHQ-9 y la escala de impacto del evento revisada ISR en pacientes alérgicos. Fueron 4.106 pacientes encuestados, de los cuales 40% tenían enfermedades alérgicas y 59% no alérgicos, que fue el estudio control. Y en estos pacientes se encontró que las consecuencias psicológicas como la depresión y el estrés postraumático causaron un impacto principalmente en pacientes alérgicos. Entonces, si tener alergia, sí también nos puede predisponer a tener pues, mayor riesgo de estrés postraumático y todo asociado con COVID. Y como conclusiones, pues la infección por SARS-CoV es una afección con una amplia gama de manifestaciones, sobrepasó los sistemas de salud por su alta contagiosidad y mortalidad. Se requieren más estudios para confirmar el asma como una entidad que guarde relación con la mortalidad, protección, etcétera, con el COVID-19. No hay una evidencia como tal que sugiera que tener dermatitis atópica aumente el riesgo de contraer COVID. Es esencial que los pacientes pues continúen su tratamiento. Las erupciones urticariales pueden precedir, coincidir o seguir a los síntomas de COVID-19, lo cual pues resalta la importancia de su diagnóstico temprano. Tampoco hay una evidencia contundente de que tener rinitis alérgica aumente el riesgo de contraer COVID, o sea, un factor protector. Y pues los pacientes que reciben inmunoterapia pueden y deben continuar su tratamiento siempre y cuando no presenten síntomas de COVID y sigan las precauciones de seguridad. Y eso sería todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta del auditorio virtual o presencial.